Estimados amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Hemos hablado mucho de este tema. Viene la cuarta revolución industrial acelerada por el tema de la pandemia y sin duda los grandes reclutadores y gurús del ambiente de negocios están diciendo que se necesitan desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias, tanto para emprendedores como para profesionales. Hoy tenemos un episodio muy enriquecedor. A título personal, creo que es una de las habilidades y competencias que más va a brillar, que más se tiene que demostrar. Ya no se vale decirla subjetivamente, sino demostrar que usted tiene esta habilidad y la que mayor impacto va a generar, y además creo que es la que mayor cambio ha generado la pandemia a raíz de todo este tema de la virtualidad, el aislamiento social y toda esta situación. Para eso, hoy tenemos un invitado de lujo y además tengo el privilegio de decir que es amigo, compartí con él la maestría y hemos compartido muchísimos proyectos y es de esas personas que cuando uno conversa se conecta porque siempre tiene ideas, conceptos, siempre está haciendo algo, no se queda quedito. El invitado de hoy trabajó desde CNN, trabajó en un noticiero acá en Costa Rica para la gente que nos ve en México, trabajó en un noticiero que se llama Telenoticias acá en Costa Rica, una imagen muy conocida a nivel de la comunicación, pero además se ha desarrollado en el ambiente empresarial y puede hacernos ese cruce de conceptos de la habilidad que vamos a desarrollar hoy, que vamos a conversar de la comunicación. ¿Será trascendental la comunicación para liderar empresas, equipos de trabajo, para brillar en este entorno de la cuarta revolución industrial? Para eso hemos invitado a nuestro amigo y le doy la bienvenida a Nielsen Buján, que está con nosotros. Ahora me toca a mí desde este lado darte la bienvenida. A vos siempre es al revés. Bienvenido, Nielsen, para que saludes y nos cuentes un poco de tu vida para que la gente te vaya conociendo. Bienvenido. Gracias, Álvaro. Pura vida. Saludos a todos. Gracias por estar en este podcast. La verdad que muy honrado con tu invitación y también pues bienvenida a las preguntas. Realmente a veces estamos de otro lado del escenario o del escritorio. En esta oportunidad me encanta que seas en tu caso vos el que pregunte. Voy a evaluar tus preguntas, a ver si te has agarrado volados. Pero al fin estamos para aprender todos juntos. Creo que la comunicación es muy bonita, es muy abierta. Soy esposo, mi esposa es comunicadora, así fue como nos conocimos en la universidad. Tengo 2 niños, la mayor de 7 años, Cristín, y el menor, Piero, de 2 años. Y es una aventura que ha venido entre lo profesional como periodista en salas de redacción, en medios de comunicación internacionales y también en Costa Rica, y la aventura de emprender. Soy un emprendedor. La frase que utilizo siempre es: nací emprendedor, hoy soy empresario. Y la verdad que nos hemos venido potenciando en diferentes áreas, como vos decís. Está el área de todo el tema de, no solamente de comunicación, sino también todo el área de deporte, me encanta. Entonces ahí tenemos también un negocio en el tema de deporte y bueno, ilusionado, la verdad que honrado de participar de este podcast. Partamos de hecho para poner un poco de contexto, porque no es una entrevista, claramente es un conversatorio. Sin duda alguna en tu casa seguramente no deben de haber problemas de comunicación, ¿no? 2 grandes comunicadores ahí. No, sí los hay. No, bueno, sí los hay. Pero hecho, los arreglan, ¿no? Debe ser menos en las otras casas. Bueno, no sé, ¿verdad? Creo que, Álvaro, eso es una de las enseñanzas más importantes. Cuando uno toma una decisión, en este caso matrimonio, un eje para nosotros, en el caso nuestro, fundamental es comuniquemos y sepamos comunicar. Y no nos dejemos nada, siempre hay que comunicar, pero comunicarlo bien, comunicarlo de una forma en que
tanto mi esposa lo entienda como yo y viceversa, porque si no, empieza un poco la fricción, empieza la duda, la inseguridad, los temores y empiezan a salir Claro. una serie de características que no es lo que vos querés al final, ¿verdad? Y ahí creo que eso es el primer ejercicio, ¿verdad? Si usted tiene una pareja o si no la tiene y ha tenido, y haga la reflexión. ¿Qué pasó? Y tal vez algunos de los que nos están escuchando dirán, sí, primer punto, yo nunca le conté las cosas, o nunca fui muy claro, o siempre escondía, o hoy, dentro de estas habilidades, es el lenguaje verbal y no verbal, y a veces eso Claro. no lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, o sea, podríamos, de esta primera intervención, podríamos deducir que esta habilidad, pues no solamente sirve en el ámbito empresarial, sino en cualquier área de nuestra vida, incluso la parte personal, a poderla desarrollar. Yo traje unos datos para poder ilustrar hoy un poco este contexto ya a nivel empresarial de un estudio de una empresa que se llama Sociable, y ellos establecieron, pues, evaluaron a un grupo importante de empresarios y empresas y determinan lo siguiente, de que la buena comunicación aumenta, ojo a este dato a las personas que nos están escuchando, un 40% la satisfacción del cliente. Dato interesante porque la comunicación interna en una organización no tiene que ver con el cliente directamente, pero impacta en la satisfacción del cliente en un 40%. Resulta que las empresas con buena comunicación de parte de sus líderes y sus mandos medios son 4 veces más propensas a tener altos niveles de compromiso interno. Dice que la productividad en organizaciones con colaboradores conectados por medio de una buena comunicación, esa productividad aumenta entre un 20 y un 25%, que las empresas que tienen un liderazgo con buena comunicación y la llaman de manera eficiente, tienen un 40% más de rentabilidad para los accionistas. Y dice que los colaboradores altamente comprometidos a mejorar los ingresos operativos de una empresa suelen tener muchísimo mayor volumen de estabilidad comunicativa. Datos al aire, Nielsen. Y la primera pregunta para contextualizarlo. Yo sé que los emprendedores, los profesionales pueden buscar qué es comunicación en redes sociales, pero para Nielsen, una definición pasada por el tamiz de la experiencia, de tantas salas de redacción, de tantas empresas, ¿qué es comunicación? ¿Cómo lo podrías definir? Un ejercicio que una vez me puso un editor en jefe, así le llamaban en CNN en español, allá por los años 2004. ¿Usted en su país le dice carro o automóvil? Es la pregunta que él me hacía. Y entonces yo le decía carro. Carro, muy bien, perfecto. ¿Y por qué automóvil no, Nielsen? Y le digo yo, bueno, automóvil tal vez es un poco formal, a veces todavía mucha gente no lo entiende. Me dice, bueno, eso es lo importante de saber comunicar. ¿Qué nos va a entender el público meta hacia dónde nosotros vamos a dirigir nuestro mensaje? Si la gente a la que vamos a dirigir nuestro mensaje entiende automóvil primero, tenemos que escribir automóvil y no ponerle carro. Y viceversa, si lo primero que entiende es carro, le debemos de poner esa palabra en lugar del automóvil. ¿Qué quiero decir con esto, Álvaro? Que la comunicación es grande hoy, es muy diversa. La comunicación por la era digital se ha dimensionado muchísimo. En los tiempos en los que yo recorría las salas de redacción y teníamos el reporteo de calle y también teníamos las entrevistas donde el apoyo tecnológico era mínimo, sino más bien era el apoyo de la investigación, de la lectura, del ir más allá, inclusive hasta en una biblioteca, de repasar libros, literatura e igualmente conversar con personas que nos cultivaran nuestro lenguaje. Lo que veíamos en aquel momento es que el entender, uno, nuestro mensaje, qué quiero yo comunicar, cómo lo quiero llevar, a quién se lo voy a decir. Y aquí se aplican las 6W, bueno, en inglés, pero en español, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué.
Cuando nosotros empezamos a construir basados en esas 6W, en esas palabras que se vuelven tan fuertes, vamos a entender qué es comunicar al final. Y comunicar es un arte, Álvaro. Comunicar es un arte porque así como el pintor toma una brocha y empieza a pasarle sobre el lienzo y empieza a dimensionar y empieza a venirse una serie de ideas a su mente para que su mano la tome y vaya haciendo un ejercicio, así es la forma de comunicar igual. Nosotros tenemos que entender lenguajes, tenemos que entender culturas, momentos, ¿por qué no relaciones? Debemos de entender inclusive a dónde estamos y para qué estamos, y ahí empezamos a comunicar, a hilar, es lo que llamamos a veces los periodistas, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el hilo, verdad, que yo voy a establecer del paso 1 al paso 2, luego en el 3 y en el 4, para llegar a un fin? Y a veces el mensaje se nos queda corto. En alguna oportunidad daba una charla a un grupo de personas de un cierto nivel en una transnacional en Costa Rica y les decía que si ustedes sabían que la forma de escribir es sujeto, verbo y predicado. Ajá. Y muchos de ellos No lo sabían. se quedaban pensando, ¿verdad? Decían verbo, debe llevar verbo. ¿Y el verbo qué es? De la acción, ¿verdad? El verbo es, te llama a la acción. Y hoy estamos leyendo y es sujeto y predicado. No hay acción, no le metemos. O no ponemos el predicado, sujeto y la acción y el verbo. Y no, de escuela, de niños aprendemos que es sujeto, verbo y predicado. Y una persona que yo tuve que me enseñó mucho, me decía, siempre hay que escribir en sujeto, verbo y predicado, aunque la gente lo borre y lo odie, pero así es como se debe escribir. Ahí empiezan elementos de comunicación, Álvaro. La definición más pura dice que es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Es un proceso. Pero tal vez las personas que nos están oyendo dicen, bueno, porque evidentemente una persona como vos, Nielsen, que tiene tanta capacidad de comunicación, le fluye, me imagino que no piensa en su cabeza la estructuración, sino es como ir al gimnasio, o sea, de ahí ya va fluyendo. La pregunta que es la siguiente: las personas podrían medir y podrían decir, yo soy buen comunicador o no soy tan buen comunicador. Creo que eso lo determina el resultado, ¿verdad? De determinar si es bueno o no comunicador. Pero la pregunta es, ¿el buen comunicador? Varias preguntas. ¿El buen comunicador nace o se hace? Esa es la primera. Y la segunda, las personas que hoy se están desarrollando en ambientes empresariales, que en su gran mayoría están siendo virtuales. Leía un artículo reciente de un periódico que el 62% de las personas menores de 35 años están sufriendo con el tema de la virtualidad porque, por ejemplo, entran a una empresa, les mandan correos y no tienen idea de quién es quien le está mandando el correo. Simplemente les mandan correos, le llegan, no saben a quién responder, no sabe si esa persona lo va a tomar de buena forma, no conoce la forma de relacionarse de esa persona y están sufriendo grandemente a raíz de este aislamiento. Pero además hay empresas como Twitter que están diciendo ya no más presencialidad. Todo lo vamos a hacer desde el teletrabajo. Desde tu experiencia, resumiendo, el buen comunicador nace o se hace, y todas estas habilidades de comunicación tienen que ser transformadas en este nuevo entorno. ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia, Nielsen? Álvaro, no nace y se hace, se construye, se trabaja y se forma. Tal vez desde de niño yo tenía siempre fui de hablar solo frente al espejo, siempre, Álvaro. Me ponía ahí a hablar y a cantar y a narrar partidos de fútbol y ese era mi estilo. Pero porque sabías que querías ser comunicador. No, de niño, te digo, 2, 3, 4 años, okay. ¿Verdad? O sea, de chiquillo, de muy, muy chiquillo. Al tiempo, eso ya uno lo trae, ¿verdad? Y no me costaba relacionarme con la gente, que era el otro tema, ¿verdad? O sea, yo me metía en un grupo de adultos y yo podía entablar una conversación. O sea, ahí tarareaba o conversaba. Lo que te quiero decir es que uno se forma y uno se construye. ¿Por qué? Porque hay habilidades de que sí hay que tenerlas, ¿verdad? Y hay que
estarlas trabajando constantemente. El tono, tu gesto, tu vocabulario, empezar uno a investigar qué estilo es el que uno quiere imponer a la hora de comunicar, cómo y por qué comunicar, en qué momento tengo que quedarme callado, en qué momento hago silencio, pausas y luego ya me expreso diferente, cómo hablarle a un alto ejecutivo y cómo conversarle a una persona que pueda que viva en la calle. Que pueda que esté en la calle, que a mí me tocó y me toca. O sea, lo hago constantemente, pero en aquellos momentos de reporteo, yo tenía el presidente de la República de nuestro país y al día y a las 2, 3 horas estaba cubriendo un incendio donde habían personas pobres a las cuales yo tenía que comunicarme con ellas. Y tenía que saber cómo hacerlo, tenía que lograr esa empatía, tenía que empezar a desarrollar eso. Entonces, una flexibilidad, una comunicación totalmente flexible y adaptable según el entorno, la persona, las condiciones, y los profesionales se enfrentan a eso diariamente las empresas. Y hay que tener sensibilidad para que uno logre aprender que estás enfrente del presidente de la República, por más de que no te guste cómo hayas llevado el país o lo que es las políticas que ha estado implementando, no sé, o sea, lo que la persona esté pensando, tiene una investidura al cual merece todo el respeto y uno tiene que tener un cierto comportamiento ahí, ¿verdad? Y lo otro también es cuando tenés una persona pobre, una familia pobre que te abre la puerta, o no la puerta, las latas de zinc del rancho donde vive y te invita a tomar una taza de café. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo lo vas a comunicar? Eso se construye, eso se trabaja. Y la gente dirá, Nielsen, ¿cómo? Dígame. Bueno, leyendo, viendo a otros, y también uno queriendo decir, ¿cómo quiero ser yo? A mí me preguntaban mucho cuando yo salí de CNN, recuerdo las palabras de un amigo, Eduardo Salinas, que es locutor en una emisora en Atlanta, Georgia, me decía, tienes que tener tu sello, tienes que tener tu marca. Nielsen Buján tiene que hablar, Nielsen Buján tiene que tener su sentido. Y es ahí, Álvaro, donde uno dice, mira, con solo que uno lo escuche, ese es Nielsen Buján. Con solo que uno lo escuche, ese es Álvaro Rojas. Mira, esa presentación o esa despedida, Álvaro siempre la hace. O ese gesto, mira, ese es de Álvaro. Sin yo escucharlo, pero me está comunicando. Y en muchos casos, Álvaro, a las personas no lo trabajamos, creemos de que ya somos todo porque somos muy buenos estudiosos, porque la verdad tenemos maestrías. Porque yo soy así. Porque yo soy así, o porque mi papá fue político y tiene estoy muy viejo, para aprender nuevo. Eso es lo otro, y no, o sea, el tiempo creo que se construye y nosotros somos los primeros responsables de hacerlo si es lo que queremos. Y lo otro que me preguntabas del tema digital, me parece que esto nos vino a dar lo que yo llamo, Álvaro, una cachetada profesional a muchos, y nos vino a ubicar y decirnos qué estamos haciendo, dónde estamos y hacia dónde vamos con lo que hacemos. La profesión de algunos comunicadores se estancó y otros desaparecieron. Algunos todavía están tibiamente en la mesa y hay otros que se han lanzado a romper muchísimos esquemas, desde crear un portal web, desde tener su blog, desde tener interacciones en diferentes plataformas digitales, y muy bien por ellos. A mí personalmente me ha tocado. Recibí varias cachetadas profesionales, tuve que reaccionar y de ahí que yo me tuve que acuerpar con personas que me guiaran en esto, porque uno no es lo que decimos sabiondo, uno no lo sabe todo. Si uno supiera todo, creo que no estaríamos hablando en esta oportunidad, en este podcast, ¿verdad? Entonces, como decimos popularmente, apague y vámonos. Y no, Álvaro, o sea, realmente hay que aliarse. En mi caso, tuve que buscar aliados, personas que de alguna otra manera también me aconsejaran en qué podíamos cambiar, qué podíamos innovar y transformar lo que veníamos haciendo. Eso es muy valioso, la transformación de lo que venís haciendo. Una pregunta
Muy puntual. Antes de hacer la pregunta, quiero decirte que evidentemente sos un profesional de la comunicación. Busqué un artículo aquí en internet que da 10 consejos para poderse comunicar mejor en una organización y en tu narrativa tocaste casi todos, ¿verdad? Estabas hablando de sensibilidad, estabas hablando que la comunicación tiene que ser adaptativa, no es una comunicación lineal, sino saber a quién me dirijo, cuándo me dirijo, cómo me dirijo, que requiere creo que mucha astucia. Y resulta que esta persona que redacta este artículo recomienda contacto visual, gesticulación, ser muy objetivo e ir al grano, escuchar antes de hablar, que es algo básico y a veces nos cuesta mucho, hacer preguntas de fondo para poder entender. Vos lo mencionaste leer evidentemente ayuda a comunicarnos, elegir el medio correcto, interesante, ¿verdad? Creo que en la parte de la cuarta revolución industrial, la comunicación personalizada juega un rol fundamental y los expertos dicen que ya esa comunicación lineal no existe, no va a ser buena. Si yo trabajo con Nielsen, tengo que entender si Nielsen se comunica mejor por WhatsApp, por correo, por llamadas, si se comunica mejor en la mañana, en la tarde, agarrar toda esa información, hacerla propia y poder funcionar desde ahí. Decía, no interrumpas. La tuya, la 9 dice practica frente al espejo, buenísima, practica frente al espejo y también la mencionaste esta, la número 10, genere vínculos con la persona. Todas puestas ahí, 10 consejos para que la gente que nos pueda escuchar. Voy a agregarle unas. Por favor. Aquí está, apunte. Ajá, apunte. Y yo siempre, vea como siempre yo ando, ¿verdad? Un cuaderno y siempre ando un lápiz. Y este es un poquitito más grande porque me gustan los lápices, me encantan. Pero vamos a ver, Álvaro, algo que yo aprendí es, tenemos que apuntar 3 ideas centrales de nuestro mensaje, de lo que nosotros queremos comunicar, para no perder el hilo de la conversación, para no decir tonteras, para no decir idioteces muchas veces, y que la persona merece un respeto y estamos en una conversación y uno dice, mire, disculpe, usted, y tengo un hilo conductor. Apunte 3 principales y déjese 5 como ese as debajo de la manga. Déjese 5 en el cual usted pueda empezar a trabajarlas para hacerlo. Esto lo aprendí después, esto lo aprendí de una experiencia mala, digámoslo así, de una experiencia que me pasó en televisión, en una transmisión en vivo, que fue un descalabro. Mi ex jefe en ese momento me dio 15 días para mejorar, si no me despedía, y un amigo me dijo, Nielsen, lleve libreta y lápiz, y lea, no importa, lea las ideas, pero eso le va a ayudar a usted a no perderse en el camino. Dentro de esta lista, Álvaro, por favor vean su lenguaje corporal, por favor revísenlo. A veces uno está conversando. ¿Cómo, Nielsen? ¿Cómo? Es que, ¿Qué Álvaro, consejo? Ahora mira, con las cámaras nos grabamos, no sé, ¿qué tips podemos tener para mejorar eso? Muy fácil. Abra la aplicación digital que usted utiliza, hágalo solo y póngase a grabar. Y empiece usted a hablar de un tema del que usted quiera. Mire, en Costa Rica el medio ambiente nos ha parecido muy mal. Y luego vea el video, vea su expresión. Los ojos, donde los resalta, o donde usted los baja, o usted mueve mucho la cabeza, o de pronto mueve las manos, o se pasa las manos enfrente de la cara, ya hay distorsión, o se agacha, ¿verdad? Se enjoroba, decimos, ¿verdad? Usted se mete en la cámara, o se acerca y grita. Revísese, haga, y son cortos, 2 minutos, o 1 minuto si quiere, pero haga varios de diferentes temas. Hable de una pasión suya. Por ejemplo, si usted me pone a hablar en este momento de ciclismo, yo voy a ser muy expresivo porque es algo que me apasiona. Me gusta andar en bicicleta y Álvaro, y vieras el arranque y el empuje y esto y lo otro. Si usted me va a hablar de un tema político, probablemente yo tenga otro comportamiento. Y ahí nosotros debemos de mirar cuál es la reacción que tenemos dependiendo del tema, pero la reacción de forma gesticular, o sea, todos mis gestos hablan, y a veces uno está en una plataforma digital, en una reunión, y ve el comportamiento de la otra gente, y automáticamente, si usted sabe de comunicación, usted va a identificar, está aburrido,
ya se quiere ir, qué pereza, esto ya lo habíamos hablado, otra vez la misma pregunta. Estoy redundando. Redundando, Álvaro, ¿por qué venís con esta idea si la habíamos desechado desde el 2015? ¿Por qué lo plantea? Bueno, mucho cuidado, porque eso también usted lo está dejando de ver ante el resto de sus compañeros, junta directiva, gerente o una posible contratación. Te digo, yo hice 2 contrataciones en el 2020 y las 2 fueron digitalmente. No conocía, es decir, no conozco a las personas físicamente, fueron digitales, pero esa relación que tenemos digital debemos de saberla manejar. Algo importante que me ha pasado, Álvaro, es la vestimenta. Yo no concibo cómo vamos a llegar a una reunión de trabajo y la persona con una camisa de Tirantes o con una camisa del Barcelona, el Real Madrid. Álvaro, disculpa, es que acaba de jugar el Barcelona, perdió, pero aquí estoy. No puede ser. O sea, hasta la selección de colores, ¿verdad? Los expertos dicen que si usted va a hablar de innovación, por ejemplo, puede usar colores más vivos. Si usted va a vender, use la camisa blanca, por ejemplo, que transmite transparencia. Un tip que quiero sumar a todo esto, que creo que es importante, que lo aplico muchísimo, es que yo tengo en mi celular, en las notas, tengo una nota que dice palabras nuevas, y cada vez que escucho una palabra nueva que no conocía, la anoto en esta lista de palabras y después busco el significado y la trato de adoptar. Por ejemplo, recientemente escuché a un compañero en una conversación hablar de este término variopinto. Nunca había escuchado que era variopinto. Y resulta que es algo o alguien que tiene diferentes cualidades o que es muy, muy heterogéneo en cualquier cosa, variopinto, que es variado. Nunca había escuchado eso, por ejemplo. Tal vez las personas que nos escuchan, tal vez sí. Y yo lo anoto ahí. Tengo muchísimas palabras. Seguro lo que él quería decir era gallo pinto. Pero no. ¿Verdad? Bueno, pero le salió porque variopinto existe. El variopinto. Pero, bueno, el color. También la mujer, la vestimenta, cuidarse. El otro día me decía una persona, vieras que salió muy provocativa, con una vestimenta muy provocativa en una reunión. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? No estamos hablando con los amigos, ¿verdad? No estoy hablando con mi novio o estoy teniendo... Pero lo mismo aplica para el hombre. ¿verdad? O sea, digo... Igual, de igual forma, porque han salido algunos casos ahí que la verdad que no es para de antología. El fin acá es ¿qué estás comunicando? Y hoy la gente quiere que la comunicación sea muy directa. Yo hablo de 3 cosas en comunicación. Que el mensaje sea claro, sencillo y directo. Claro, sencillo y directo. Si esa fórmula no la tengo, entonces mi mensaje no va a calar. O sea, no voy a tener comunicación con otra persona. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una conversación, nos conectamos a una plataforma, tenemos 25 minutos para presentar el producto. Si yo no fui claro, sencillo y directo, Álvaro no me compró. Terminaron los 25 minutos, Álvaro se fue, se nos cayó la señal o se cerró la sesión y perdí el cliente. Y es aquí donde por eso hay algunos departamentos en las empresas que han empezado a unir mercadeo con comunicación, con relaciones públicas. Son diferentes en su forma, sí, totalmente diferentes en pensamiento, pero en el fondo lo que lleva es aprendamos a comunicar. Lo que queremos es comunicar lo que estamos haciendo, lo bien que estamos generando. Y aquí es saber muy bien guiar al cliente, a la otra persona, en esa parte de comunicación. Recientemente di una asesoría a una empresa, Álvaro, que en Costa Rica están por lanzar un producto. Bueno, están por lanzar la empresa. Y entonces la encargada, la propietaria, me hacía todo, me dio todo el listado de lo que ellos van a lanzar en redes sociales. Y yo empecé a hacerle preguntas, nada más de forma, de contexto, de cómo estaban ellos elaborando las frases. Y me dice, Nielsen, por eso te necesitábamos, porque ya vimos que no estábamos comunicando lo que nosotros queríamos. Y le digo yo, bueno, es que ahí es el gran tema. Yo les estoy haciendo preguntas de lo que uno como cliente se haría, pero también a la hora de montar la oración, a la hora de montar su frase, que lleve sintonía, que lleve, aunque sea un sentido, porque yo creo que vos y yo hemos visto, Álvaro,
digamos, lanzamientos en redes sociales que uno dice, esto no tiene ningún sentido, o sea, no tiene Claro. nada, ¿verdad? Y ahí hay que entrarle con gubia, con papel y lápiz para decir, ¿qué quieres decir con esto? Porque no entiendo. En diseño gráfico, un 100, pero en la otra parte, ¿qué quieres construir? Y ahí a veces nos estamos quedando. Y hablo de grandes empresas, así también como las micro o las pymes, que tienen una gran tarea. Tenemos una gran tarea en esto. Sí, o sea, esto aplica para todos, ¿verdad? Sí, O sí. sea, un psicólogo austriaco llamado Paul Watzlawick, es un apellido un poco extraño, tenía la siguiente frase, dice, es imposible no comunicarse, es imposible no comunicarse, y agregaba, todo comportamiento es una forma de comunicación. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Por ahí alguien decía, todo comunica, hasta no comunicar, comunica algo. Eso es importante en las organizaciones, ¿verdad? A veces hasta la decisión de no comunicar comunica algo. Yo creo que los líderes tenemos que entender que hay comunicación formal y hay comunicación informal. Y a veces cuando un líder se abstiene de comunicar, da pie a que la comunicación informal genere su propio mundo o genere su propia información y empieza a desvirtuar las compañías. Creo, igual que vos, Nielsen, que es trascendental en este momento una buena comunicación asertiva por parte del liderazgo, por parte de los mandos medios. En este momento en el que estamos grabando el podcast, estamos a punto de cumplir casi 12 meses desde que arrancamos el tema de la pandemia y sin duda alguna estarle comunicando a los colaboradores lo que está sucediendo, las decisiones que toma la empresa, el camino que va a tomar, las restricciones que se van a tomar, no solamente el qué se va a hacer, sino cómo se va a hacerlo y creo lo más importante, por qué se va a hacer, que es el propósito de cada una de las decisiones. Lo que hace es que transmite seguridad, ¿verdad? Transmite seguridad. El no saber qué sucede en mi entorno, que afecta mis decisiones, que afecta mi familia, que afecta en donde yo me desempeño, el no saberlo sin duda aumenta los niveles de ansiedad de las personas y por eso hablamos de que los grandes líderes también son grandes comunicadores. Y yo te hago una pregunta, Nielsen, las habilidades de comunicación que habían antes del 9 de marzo, cuando en Costa Rica se dijo las restricciones por el tema de la pandemia, ¿eran iguales a las que hay hoy? Podemos decir que hay un antes y un después. ¿Qué tanto es la diferencia entre una y otras? ¿Cómo lo ves vos que has estado en las empresas antes y estás en las empresas ahora? ¿Cómo es ese tema de la comunicación y si has sufrido grandes cambios en las organizaciones? Bueno, el gran cambio es que el ingrediente de la tecnología se mezcló con mucha fuerza, donde las personas están trabajando desde sus casas. Recientemente conversaba con una persona de una entidad financiera en Costa Rica que me decía que el presidente de ese banco no creía en el teletrabajo. O sea, decía, no, todos los gerentes tienen que ir, el resto puede estar desde casa. Y ahora él no quiere ni volver a la oficina. Entonces, claro, aquí hay algo que hay que aprovechar también, Álvaro, es las herramientas tecnológicas, sacarles el máximo provecho de buena forma. O sea, para eso las tenemos, pero hay algunos que se han quedado rezagados y que no lo han querido entender, que no han querido que ese chip se incorpore en la organización y entonces frenas el impulso del desarrollo empresarial interno, de la motivación de tu equipo de trabajo y de las relaciones con el mundo. Hoy vos y yo podemos estar haciendo este podcast con una persona en Turquía, con un tico en Turquía. Antes de marzo 2020, eso era impensable. Era posible, pero era impensable. Posible, pero era impensable. Mi programa de radio era posible, pero yo me di cuenta hasta marzo 2020 que yo lo podía hacer desde mi casa con un buen equipo, así como lo tenés hoy en tu estudio, y no lo hacíamos.
Álvaro, no lo hacíamos. Yo recuerdo cuando yo escuché la palabra podcast, que eso era como que si le estuviera uno hablando del hombre en Marte y luego brincando a Júpiter. O sea, ¿verdad? Hoy no. Hoy, bueno, Costa Rica todavía necesita mejorar un poco el tema de la cultura del podcast, pero hoy hay muchas cosas que la tecnología nos ha traído para potenciarnos y en otros lo que ha pasado es que los ha hundido, ¿verdad? O sea, más bien los ha estancado y los ha dejado ahí. Quiero dejar algo muy, muy importante, Álvaro, Claro. ahora que hablabas del tema de liderazgo y de cómo la comunicación se ha transformado. Revisen un poco el comportamiento de estos líderes actuales. Revisemos qué ha hecho Barack Obama, el expresidente estadounidense, cómo él ahora transforma su comunicación y la expone diferente en redes sociales, cómo sus mensajes hoy son cortos, son muy directos, son muy claros a la hora de expresarlo. Revisemos cómo es la comunicación del Papa Francisco. Para mí es un excelente comunicador. El Papa Francisco es uno de los líderes que yo admiro porque ha logrado unir a la Iglesia Católica con otras denominaciones y la comunicación que ha tenido es muy sencilla, muy directa, inclusive acercándose a la población de una forma tal que sus palabras no salen, simplemente son gestos. Simplemente hay una comunicación verbal muy fuerte, ¿verdad? Donde él levanta la mano, donde él se agacha, donde él nada más extiende su mano y ya está comunicando algo, que eso es lo que le ha permitido en este tiempo de pandemia. Revisemos Angela Merkel, la canciller alemana, cómo comunica, qué es lo que está haciendo ella actualmente y de qué forma lo está llevando. O sea, tenemos ahí un radar interesante, ¿verdad? Ya si usted quiere, bueno, investigar un poco más, vea lo que hizo Donald Trump, ¿verdad? Con la parte de la comunicación y hasta dónde llegó. Pero sin duda, uno de los puntos más importantes es aprender que la tecnología llegó, que la tecnología se posó ya de por vida y que tenemos que sacarle el mayor provecho a las plataformas hoy disponibles que tenemos. Quiero agregar uno más ahí de las personas que mencionaste. Hay un autor, y si las personas que nos escuchan quieren aprender de comunicación, Robert Cialdini habla de persuasión muchísimo. Tiene varios libros, tiene los 6 principios de persuasión a nivel de comunicación. Me parece que es un autor muy, muy enriquecedor. Y tal vez para cerrar, Nielsen, tus recomendaciones para las empresas que están en este momento. Pregunto, ¿es recomendable tener herramientas formales de comunicación? A veces hacemos grupos de WhatsApp con los compañeros y a veces se hablan ahí temas de trabajo, pero será importante establecer herramientas de comunicación. Unos a veces lo hacen por Zoom, otros lo hacen por Teams, otros lo hacen por Google Meet. O sea, que las organizaciones establezcan canales de comunicación formal. ¿Qué pueden hacer las empresas para mejorar su comunicación en estos entornos tan cambiantes y poder sacarle provecho, Nielsen? No nos perdamos, definamos cuál es el norte de la empresa en el tema de comunicación en este sentido. ¿Dónde nos estamos comunicando mejor? ¿Nos estamos comunicando mejor en la plataforma A o en la plataforma B o en la C? Hagamos un sondeo. Y si todos salimos con la C, en esa tenemos que apostarle. Y si no, entonces buscar un desarrollador que nos pueda crear una plataforma interna donde nosotros logremos tener esa comunicación. Hablabas de WhatsApp. Mucho cuidado con WhatsApp. WhatsApp, si bien es un medio, a mí no me gusta decir de comunicación, yo considero que es un medio donde de alguna u otra manera se están trasladando mensajes, ¿verdad? Pero no es un medio de comunicación como tal. Un canal. Mucho cuidado, exacto, es un canal, sí, muy bien. Pero mucho cuidado, Álvaro, porque ahí están las empresas pasando documentos, fotografías, audios. Ojo con esto, porque después nos puede salir más caro la factura al final de los juicios que tenemos que enfrentar o de la fuga de información que podemos enfrentar con la competencia o lo que
se pueda llamar inclusive acoso sexual, acoso laboral, entre otros temas, ¿verdad? Y hay un tema legal importante que validar. Correo electrónico, evalúe si las personas de su organización revisan el correo electrónico, cuál es la periodicidad, qué tipo de mensajes estoy canalizando por medio de correo electrónico. ¿Cómo los redacto? ¿Cómo lo redacto? Tuve la experiencia de estar en una empresa donde enviaban todo por correo electrónico. Entonces Álvaro Rojas tenía 17,000 correos en su bandeja de entrada, de los cuales 16,999 eran basura y solo uno era de interés. Revise, filtre, pero pregunte, porque si usted no pregunta, nunca lo va a resolver. Y hay otro aspecto que es muy importante. ¿A dónde se está comunicando el grupo de líderes de la organización? Llamo los directores, los gerentes, los jefes de planta, la junta directiva. ¿Tienen un canal exclusivo para ellos? ¿Está mezclado con otros? Mucha atención en este punto porque me he encontrado con algunas empresas donde todos son de todos y hay información que se está manejando que es confidencial, que es información muy importante, nada más que se conversó en esa sala de reunión o en ese lugar de juntas en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a respaldar esa información. Y lo otro es cuando hacemos las llamadas por plataformas digitales y las grabamos. Debemos de pedir autorización, debemos nosotros debemos de decirle a la otra persona, mire, disculpe, don Nielsen, lo voy a grabar, y si la otra persona nos dice, miren, no puede grabarlo, yo tengo que suspender la grabación, porque al final es algo íntimo también y estás entrando, ¿verdad?, en una parte importante con la otra persona de lo que decimos en periodismo es off the record o estás on the record, ¿verdad? Ajá. O sea, me lo estás comentando fuera o me lo estás comentando ya en el programa. Y eso es formalmente, eso es muy importante de tenerlo. Hay algunas personas que dicen, lo grabé, y luego te ves en redes sociales y vos decís, de Nielsen, ¿cuándo me pidió autorización? Claro. Qué extraño. O que ha pasado un familiar, mira, ahí te vi, ahí me mandaron este video tuyo. Y vos decís, pero ¿a dónde? O vos dijiste esto, Álvaro, dijiste esto del presidente el otro día. Y uno dice, no, aquí está tu voz y todo, mira. Ojo, ¿verdad? Mucha atención con eso. Claro, claro. Pues muy enriquecedor la conversación, Nielsen, y yo creo que podría dar para muchísimo más, pero hemos abarcado temas desde cómo comunicarnos flexiblemente, como vos decías, algunos tips de comunicación, lo que las empresas deben de saber y adoptar en materia de comunicación, la comunicación en el liderazgo, la comunicación en esta era más virtualizada. Creo que ha sido muy importante, muy sintetizado. Para las personas que nos siguen, vamos a sacar incluso un artículo a raíz de este podcast y algunas otras, algún otro contenido que va a ser muy importante. Pero Nielsen, antes de despedirnos, ¿dónde la gente te puede encontrar? Háblanos un poquito de tu programa, cómo lo pueden escuchar para que la gente pueda seguirte a vos también. Álvaro, me alegra verte emprender, me alegra verte que estás del otro lado del escritorio, sabiendo de que es un reto enorme este arte de comunicar. Cuando te conocí, no eras tan buen comunicador como ahora, y eso me alegra porque lo has venido transformando y es una pasión que tenés y ojo, tenías esa habilidad, probablemente antes no la habías pulido tanto, ahora te diste cuenta de que sí, y eso es muy valioso, ¿verdad? Nielsen Buján Bosa son mis redes sociales, ahí me pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram, y me pueden buscar en esas redes sociales, al igual que Nielsen, @nielsenbujan.com, ahí es donde con regularidad siempre estamos interactuando y podemos conversar. Pulso Empresarial es nuestro programa, ya hace 5 años que nació, enfocado a emprendedores, pymes, la parte gerencial, empresarial, mujer ejecutiva, mujer no ejecutiva, ama de casa. O sea, es muy amplio el Pulso Empresarial, que estamos también en redes sociales. Y bueno, un gusto. Sé que la lista es bonita, es larga,
pero abarcamos creo que los puntos más importantes para todos. Te mando un gran abrazo, mi amigo Álvaro. Lo mejor de lo mejor siempre. Tenés una sensación de que no te gusta quedarte sentado, sos algo inquietillo, de joven, de chiquillo seguro. Claro. Te subías en cada árbol ahí a tirar limones, guayabas y nísperos, y eso es bueno. A seguir adelante, mi amigo. Nilsen, muchísimas gracias, y estando con vos aquí en pantalla nos despedimos de todas las personas que nos ven. Esto es Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0, con este gran tema sobre comunicación, este gran invitado Nilsen. Espero que no sea la última vez y estemos pronto conversando de otros temas que van a ser muy valiosos. Muchas gracias, Nilsen, y a todas las personas nos estamos viendo pronto.